Mira cómo conocí al Espíritu Santo personalmente. Querido amigo, imagina por un momento que estás sentado en la quietud de tu hogar, buscando algo más, algo que trascienda lo cotidiano, algo que despierte tu alma y te conecte con un propósito eterno. ¿Alguna vez has sentido un vacío que no explicas? ¿Un anhelo por una presencia que no puedes nombrar? Hoy quiero llevarte de la mano a través de un viaje que cambió mi vida para siempre. No es una historia común, no es un relato de logros humanos ni de conquistas terrenales. Es la historia de cómo conocí personalmente al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no como una idea, no como un concepto, sino como un amigo, un guía, un consolador que transformó cada fibra de mi ser. Permíteme ser claro desde el principio. Esto no es un cuento de hadas ni una exageración emocional. Lo que vas a escuchar es un testimonio vivo, fundamentado en la palabra de Dios, que respira verdad en cada palabra. Te invito a abrir tu corazón, a dejar de lado las distracciones y a permitir que estas palabras se graben en lo más profundo de tu alma. Porque lo que compartiré contigo no es solo mi historia, sino una invitación para que tú también descubras la realidad de una relación personal con el Espíritu Santo. Como dice Juan 14, verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador está aquí, ahora, esperando conocerte. Este viaje no será breve, porque las cosas profundas requieren tiempo. Durante los próximos 80 minutos exploraremos juntos cómo llegué a conocer al Espíritu Santo, cómo su presencia se convirtió en mi mayor tesoro y cómo tú también puedes experimentar su poder transformador. No te pido que creas ciegamente, te pido que escuches, que reflexiones y que permitas que la verdad de la Escritura haga seco en tu corazón. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. El vacío antes del encuentro. Antes de conocer al Espíritu Santo, mi vida era como un rompecabezas incompleto. Tenía piezas de éxito, momentos de alegría, pero siempre faltaba algo. Crecí en un hogar donde la fe era parte de la rutina, pero no del corazón. Iba a la iglesia, cantaba himnos, escuchaba sermones, pero todo se sentía distante, como si Dios fuera un concepto lejano, un juez en el cielo al que debía agradar con buenas obras. ¿Te suena familiar? Tal vez tú también has sentido que la religión es una lista de reglas, un peso que cargas sin saber por qué. En mi juventud busqué llenar ese vacío con cosas del mundo, amistades, logros académicos, sueños profesionales, pero cada victoria era temporal. Ganaba un premio y la emoción duraba días. Construía relaciones y pronto descubría que ninguna persona podía llenar el anhelo de mi alma. Eclesiastés 3, verso 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ese verso resonaba en mí, aunque no lo entendía del todo entonces. Había un deseo de eternidad en mi corazón, pero no sabía cómo encontrarlo. Históricamente, esta búsqueda no es nueva. Desde los tiempos de los patriarcas, los hombres han anhelado la presencia de Dios. Abraham caminó por fe, Moisés habló con Dios cara a cara, David danzó ante el Señor con todo su ser. Pero en mi tiempo, en el siglo XX, parecía que la fe se había enfriado. Las iglesias estaban llenas, pero los corazones vacíos. La modernidad trajo avances, pero también una desconexión espiritual. Según estudios de la época, más del 70% de los cristianos en América del Norte decían sentirse insatisfechos con su vida espiritual. Yo era uno de ellos. El impacto de este vacío es devastador. Sin una conexión real con Dios, vivimos en ansiedad, en miedo, en una constante búsqueda de significado. Proverbios 4, verso 23, nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mi corazón estaba desprotegido, expuesto a las promesas vacías del mundo. Pero todo eso estaba a punto de cambiar.
El primer susurro del Espíritu. Un día, en medio de mi rutina, algo sucedió. No fue un trueno desde el cielo, ni una visión espectacular. Fue un susurro, una sensación de que alguien me estaba llamando. Estaba en una reunión en una iglesia pequeña, un lugar al que fui casi por casualidad. El predicador hablaba con una pasión que no había visto antes. No hablaba de reglas ni de castigos, hablaba de una persona, el Espíritu Santo, como si lo conociera íntimamente. Decía cosas como: Él no es un poder impersonal, no es una fuerza mística, es una persona con sentimientos, con amor, que anhela caminar contigo. Esas palabras se clavaron en mi corazón como flechas de luz. Juan 16, verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Ese día sentí que el Espíritu estaba comenzando a guiarme. No lo entendía del todo, pero algo en mí despertó. Era como si una puerta que había estado cerrada toda mi vida comenzara a abrirse lentamente. En la historia de la Iglesia, los encuentros con el Espíritu Santo han marcado momentos de avivamiento. En el siglo I, en Pentecostés, el Espíritu descendió como lenguas de fuego y los discípulos fueron transformados de cobardes a valientes testigos de Cristo. Hechos 2, versos 1 al 4. En el siglo XIX, los avivamientos metodistas y pentecostales trajeron millones a una fe viva. Pero en mi tiempo parecía que muchos habían olvidado quién era el Espíritu. Lo reducían a emociones, a temblores, a dones espectaculares, ignorando que Él es una persona que desea relación. El impacto de ese primer encuentro fue sutil pero profundo. Comencé a leer la Biblia con nuevos ojos, no como un libro de reglas, sino como una carta de amor escrita por mi Creador. Cada versículo parecía cobrar vida. Salmos 16, verso 11, dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese gozo comenzaba a brotar en mí, pero aún había mucho que aprender. La revelación de su persona. Con el tiempo, comencé a entender que el Espíritu Santo no es un algo, sino un alguien. Esta verdad fue como un relámpago en mi alma. Durante años había pensado en Él como una fuerza, como el viento o el fuego de los que habla la Biblia. Pero no. Él es una persona con emociones, con voluntad, con un amor tan profundo que anhela estar cerca de nosotros. Romanos 15, verso 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ese poder no es solo para milagros, es para llenarnos de esperanza, de paz, de vida. Aprendí que el Espíritu Santo habla, guía, consuela. En Hechos 13, verso 2 leemos: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu habló. No es un concepto abstracto, es alguien que se comunica, que tiene planes, que nos llama por nombre. Esta revelación cambió mi forma de orar. Ya no recitaba palabras vacías, comenzaban a hablar con Él como hablaría con un amigo. En la historia del cristianismo, esta verdad ha sido tanto celebrada como malentendida. En los primeros siglos, la Iglesia luchó por definir la Trinidad, enfrentando herejías que negaban la divinidad del Espíritu. En el Concilio de Constantinopla, en el año 381, los padres de la Iglesia afirmaron que el Espíritu Santo es plenamente Dios, igual al Padre y al Hijo. Pero con el paso de los siglos, muchos cristianos lo relegaron a un segundo plano, enfocándose solo en Jesús o en el Padre. En mi tiempo, el movimiento carismático comenzó a redescubrir su persona, pero a veces con excesos que confundían más que aclaraban. El impacto de esta verdad en mi vida fue monumental. Dejé de buscar experiencias emocionales y comencé a buscar una relación. Cada mañana al despertar decía: Espíritu Santo, eres mi amigo, mi guía. ¿Qué quieres que haga hoy? Y él respondía, no siempre con palabras audibles, pero con paz, con ideas, con convicciones que guiaban mis pasos. Mi vida comenzó a alinearse con el propósito de Dios, el poder de la alabanza.
Uno de los secretos que descubrí fue el poder de la alabanza. No hablo de cantar canciones por costumbre, sino de adorar a Jesús con todo el corazón, permitiendo que el Espíritu Santo se mueva en ese espacio de entrega. Salmos 22, verso 3, dice: Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando alabamos, creamos un ambiente donde el Espíritu Santo se manifiesta. Es como abrir las ventanas de una casa para que entre la luz. Recuerdo una noche en la que todo parecía ir mal. Había perdido un trabajo, mis relaciones estaban fracturadas y la desesperanza me envolvía. Pero algo en mí me llevó a tomar mi Biblia y comenzar a leer los salmos en voz alta. Luego comencé a cantar, no porque me sintiera bien, sino porque sabía que Dios era digno. En ese momento sentí una presencia tan real, tan cálida, que las lágrimas comenzaron a fluir. No pedí nada, solo adoré. Y el Espíritu Santo llenó mi corazón de paz, como dice Filipenses 4, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Históricamente, la alabanza ha sido un catalizador de avivamiento. En el siglo XVIII, los himnos de Charles Wesley encendieron los corazones de miles durante el Gran Despertar. En el siglo XX, el movimiento de alabanza y adoración trajo una nueva intimidad a la Iglesia, con canciones que exaltaban la presencia de Dios. Estudios muestran que la música de adoración puede reducir el estrés y aumentar la conexión emocional con lo divino. Pero para mí era más que ciencia. Era un encuentro con el Espíritu. El impacto de la alabanza en mi vida fue transformador. Comencé a vivir con gratitud, a ver cada día como una oportunidad para glorificar a Dios. Mis problemas no desaparecieron, pero mi perspectiva cambió. El Espíritu Santo me enseñó que la alabanza no es solo un acto, es una forma de vida. La sanidad del corazón. Otro aspecto profundo de mi encuentro con el Espíritu Santo fue la sanidad de mi corazón. No hablo solo de enfermedades físicas, aunque Él tiene poder para sanar el cuerpo. Hablo de las heridas emocionales, los recuerdos dolorosos, los rechazos que habían marcado mi alma. Salmos 147, verso 3, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa fue mi experiencia. Había llevado conmigo el peso de un abandono en mi infancia. Mi padre, aunque presente físicamente, nunca fue emocionalmente accesible. Creí que no era digno de amor y ese pensamiento envenenó mis relaciones. Pero el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mí. En momentos de oración traía a mi mente recuerdos que había enterrado. No los revivía para herirme, sino para sanarlos. Sentía su amor como un bálsamo diciéndome: eres amado, eres suficiente, eres mío. Efesios 3, verso 17 al 19 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. En la historia de la fe, la sanidad interior ha sido un tema recurrente. Los monjes medievales practicaban la lectio divina, dejando que la Escritura sanara sus almas. En el siglo XX, ministerios de sanidad emocional surgieron, reconociendo que el espíritu no solo sana el cuerpo, sino también la mente y el corazón. Estudios psicológicos modernos confirman que la oración y la fe pueden reducir los síntomas de trauma, pero para mí era más que estadísticas. Era la realidad de un Dios que me restauraba. El impacto de esta sanidad fue liberador. Dejé de definirme por mi pasado. Comencé a verme como Dios me veía, amado, redimido, con un propósito. Y eso me dio valentía para amar a otros, para perdonar, para vivir con libertad. El llamado a servir. Conocer al Espíritu Santo no es solo para nuestro beneficio, es para servir a otros. Él no nos llena para que guardemos su poder, sino para que lo compartamos. En Hechos 1, verso 8, Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Ese poder es para llevar el amor de Dios al mundo. Comencé a sentir un deseo ardiente de ayudar a otros a conocer al Espíritu. No era un predicador famoso ni tenía una plataforma grande, pero en mi comunidad, en mi trabajo, en mis conversaciones diarias, buscaba formas de reflejar a Cristo. Oraba por los enfermos, escuchaba a los heridos, compartía la palabra y veía cómo el Espíritu se movía. Una vecina que luchaba con depresión encontró esperanza tras una simple oración. Un amigo que se había alejado de Dios regresó a la fe después de una conversación honesta. No era yo, era el Espíritu obrando a través de mí. Históricamente, el servicio impulsado por el Espíritu ha cambiado el mundo. Los apóstoles llevaron el Evangelio a pesar de la persecución. En el siglo XIX, misioneros como Hudson Taylor llevaron la fe a China, guiados por el Espíritu. En mi tiempo, movimientos carismáticos inspiraron a millones a servir con pasión. El impacto social de estas obras es inmenso. Hospitales, orfanatos, escuelas, todos fundados por personas llenas del Espíritu. El impacto en mi vida fue un sentido de propósito. Ya no vivía para mí mismo. Cada día era una aventura, una oportunidad para ser un canal del amor de Dios. Y el Espíritu Santo me daba las palabras, la valentía, el amor que necesitaba. Amigo, hemos recorrido un largo camino juntos. Te he compartido cómo pasé de un vacío espiritual a una relación viva con el Espíritu Santo. Cómo descubrí que Él es una persona, no un concepto. Cómo la alabanza, la sanidad y el servicio transformaron mi vida. Pero esta no es solo mi historia, es una invitación para ti. Juan 7, versos 37 al 39 dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él. Esa invitación sigue vigente. El Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad. No es para unos pocos, es para ti. Te invito a dar un paso hoy. Habla con Él. Di: Espíritu Santo, quiero conocerte. Guíame, lléname, muéstrame tu amor. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón abierto, y Él responderá, porque Él te anhela más de lo que tú lo anhelas a Él. No dejes que este momento pase. La vida es demasiado corta para vivir sin la presencia de Dios. Permite que el Espíritu Santo sea tu amigo, tu guía, tu consolador. Y cuando lo hagas, descubrirás que la vida cristiana no es fría, no es una carga. Es una aventura llena de gozo, de propósito, de amor eterno. Gracias por acompañarme en este viaje. Que el Espíritu Santo te encuentre hoy y que tu vida nunca sea la misma. 85.7. Cosas que tienes que sacar de tu casa según la Biblia, Billy Graham. ¿Alguna vez te has detenido a mirar tu casa de verdad? No hablo de la pintura en las paredes ni del orden de los muebles, sino de lo que realmente vive dentro de ella. Hay cosas en tu hogar que podrían estar robándote la paz, alejándote de lo que más importa, incluso bloqueando las bendiciones que estás esperando. La Biblia tiene mucho que decir sobre esto y hoy quiero guiarte en un viaje transformador. Vamos a descubrir juntas 7 cosas que debes sacar de tu casa ahora mismo si quieres vivir una vida más plena, más santa, más cerca de Dios. Imagina tu hogar como un espejo de tu alma. Cada objeto, cada rincón refleja algo sobre ti, tus valores, tus prioridades, tu fe. La Biblia nos enseña que nuestro hogar no es solo un lugar para dormir o comer, es un santuario, un espacio sagrado donde Dios debería ser el centro. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos entrar cosas que contaminan ese santuario? ¿Qué pasa cuando, sin darnos cuenta, abrimos la puerta a influencias que nos apartan de la verdad? Eso es lo que vamos a enfrentar hoy. No te prometo que este viaje será fácil. Sacar cosas de tu casa y de tu vida requiere valentía, decisión, un compromiso real. Pero te aseguro que valdrá la pena. Porque cuando termines este video, no solo tendrás una casa más limpia, tendrás un corazón más libre. Vamos a explorar estas 7 cosas paso a paso,
con la Biblia como nuestra guía. Te daré razones claras, ejemplos poderosos y pasos prácticos para actuar. Así que, si estás listo para transformar tu hogar y tu vida, quédate conmigo. Esto podría ser el comienzo de algo increíble. Primera cosa, idolatría. La primera cosa que debes sacar de tu casa es cualquier rastro de idolatría. Sí, has oído bien, idolatría. Pero espera, no pienses que estoy hablando solo de estatuas doradas o altares paganos escondidos en tu sótano. La idolatría es mucho más profunda, más sutil y está más presente en nuestras vidas de lo que imaginamos. Es cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier hábito que pongas por encima de Dios en tu corazón. La Biblia es tajante sobre esto. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3, Dios declara: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». No es una sugerencia, es un mandamiento, el primero de todos, porque Dios sabe que nuestro corazón tiende a desviarse. La idolatría no siempre se ve como un becerro de oro. A veces se disfraza de algo tan común como un teléfono que revisas obsesivamente o una colección que cuidas más que tu relación con él. Piensa en la historia de los israelitas. Después de ser liberados de Egipto, con milagros asombrosos frente a sus ojos, ¿qué hicieron? Construyeron un becerro de oro y lo adoraron. Éxodo 32. ¿Por qué? Porque querían algo tangible, algo que pudieran controlar. No confiaron en el Dios invisible que los había salvado. Y aunque hoy no fundimos oro en el patio trasero, caemos en trampas parecidas. ¿Tienes en tu casa objetos que representan creencias contrarias a la fe? Tal vez un amuleto de la suerte, una figura de otra religión que compraste como decoración, o incluso un libro que exalta ideas opuestas a la Biblia. Esos son ídolos modernos. Pero la idolatría no se queda en lo físico. ¿Qué hay de tu tiempo? Si pasas horas frente a una pantalla mientras tu Biblia acumula polvo, ¿no estás poniendo algo por encima de Dios? El apóstol Pablo lo dice claro en Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Lo ves? Hasta la avaricia es idolatría, porque convierte el dinero en un dios falso. Históricamente, la idolatría ha destruido naciones. Los cananeos adoraban a Baal y a Asera, ofreciendo sacrificios humanos para ganar favor. Los romanos tenían un panteón de dioses para cada aspecto de la vida. Y cada vez que el pueblo de Dios se mezcló con esas prácticas, las consecuencias fueron devastadoras: exilio, sufrimiento, separación de Dios. Hoy, el impacto no es diferente. Cuando damos espacio a ídolos, perdemos la paz, la claridad, la presencia de Dios en nuestro hogar. Entonces, ¿qué haces? Camina por tu casa ahora mismo, sí, mentalmente mientras me escuchas, y pregúntate: ¿qué hay aquí que me aleja de Dios? ¿Una estatua que parece inofensiva, pero tiene raíces espirituales dudosas? Tírala. ¿Un hábito que consumes más que tu tiempo con él? Cámbialo. No se trata de religión vacía, se trata de libertad. Cuando sacas la idolatría de tu casa, le dices a Dios: tú eres mi prioridad. Y créeme, Él responde a esa declaración con bendiciones que no puedes imaginar. Segunda cosa, material pornográfico. La segunda cosa que debes sacar de tu casa es cualquier material pornográfico. No te escondas, no finjas que esto no te toca. Esto incluye revistas, videos, sitios web, incluso imágenes en tu teléfono que despiertan lujuria. La pornografía no es un pecado pequeño, es una fuerza destructiva que contamina tu mente, tu corazón y tu hogar. Jesús lo dejó claro en Mateo capítulo 5, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No se trata solo de acciones, se trata de lo que permites en tu mente. La pornografía no es solo entretenimiento, es un veneno que te roba la pureza y te aleja de la santidad que Dios desea para ti. Mira la historia de Sodoma y Gomorra, Génesis 19. Su inmoralidad sexual fue tan extrema que Dios la juzgó con fuego. No digo que tu casa vaya a arder,
pero sí te digo que la pornografía trae juicio a tu vida. Adicción, vergüenza, relaciones rotas. En el mundo romano, la decadencia sexual era un sello distintivo antes de su caída. Hoy vivimos en una época donde la pornografía está a un clic de distancia. Estudios muestran que millones de personas la consumen regularmente y el impacto es claro. Matrimonios destruidos, autoestima destrozada, una generación que confunde el sexo con amor. ¿Por qué sacarla de tu casa? Porque contamina todo. Imagina invitar al Espíritu Santo a un lugar lleno de impureza. No encaja. La pornografía no solo te afecta a ti, afecta a tu familia, a tus hijos, a la atmósfera espiritual de tu hogar. Además, distorsiona la belleza de la intimidad que Dios creó. En Proverbios capítulo 5, versículos 3 y 4 dice: Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Esa es la pornografía, dulce al principio, mortal al final. ¿Cómo la eliminas? Sé radical. Si tienes revistas, rómpelas y tíralas. Si está en tu computadora, borra todo y pon filtros. Busca a alguien de confianza y dile: ayúdame a rendir cuentas. Pero no te quedes en lo externo, clama a Dios por un corazón nuevo. Él promete en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esa es la libertad que buscas. Sacar la pornografía no es castigarte, es liberarte. Es proteger tu hogar como un tesoro, no como un basurero. Hazlo hoy y sentirás la diferencia. Tercera cosa, objetos relacionados con la brujería o el ocultismo. La tercera cosa que debes sacar de tu casa son los objetos relacionados con la brujería o el ocultismo. Sí, hablo de tablas Ouija, cartas de tarot, cristales energéticos, libros de hechizos, cualquier cosa que huela a prácticas espirituales fuera de la fe en Dios. Esto no es un juego, es un peligro real. La Biblia no titubea aquí. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, dice: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Escuchaste eso? Abominación. Dios no lo tolera. Piensa en el rey Saúl, Primera de Samuel, capítulo 28. Cuando consultó a una adivina en Endor, no solo desobedeció a Dios, sino que selló su ruina. La brujería promete poder, pero entrega esclavitud. En la antigüedad, los babilonios usaban magia para predecir el futuro. Los egipcios consultaban espíritus. Hoy lo disfrazamos de espiritualidad alternativa, pero sigue siendo lo mismo, un rechazo a la autoridad de Dios. ¿Por qué sacarlo? Porque estos objetos son puertas abiertas al enemigo. No estoy hablando de cuentos de terror, estoy hablando de una realidad espiritual. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Esos objetos invitan oscuridad a tu casa. Además, te engañan, haciéndote creer que puedes controlar tu destino en lugar de confiar en Dios. En Hechos, capítulo 19, versículos 18 y 19, los nuevos creyentes en Éfeso quemaron sus libros de magia frente a todos. No los vendieron ni los guardaron, los destruyeron. Eso es lo que necesitas hacer. Revisa tu casa. ¿Tienes un horóscopo pegado en la nevera? ¿Un collar con un símbolo pagano? Deshazte de eso, no lo regales, quémalo o rómpelo. Luego, ora sobre tu hogar, pidiendo limpieza espiritual. Sacar estas cosas es declarar que tu casa es territorio de Dios. No dejes espacio para la oscuridad, llénala de luz. Cuarta cosa, símbolos de violencia o muerte. La cuarta cosa que debes sacar de tu casa son los símbolos de violencia o muerte.
Hablo de armas decorativas, pósters de guerra, calaveras como arte, cualquier cosa que glorifique la brutalidad o el fin de la vida. Puede parecer inofensivo, pero lo que pones frente a tus ojos moldea tu espíritu. El rey David lo entendió bien. En el Salmo 101, versículo 3, dijo: «No pondré delante de mis ojos cosa injusta». Él sabía que lo que vemos nos cambia. La violencia, cuando la celebramos, nos endurece. En la Roma antigua, los gladiadores eran ídolos. La muerte era un espectáculo. Hoy llenamos nuestras pantallas con sangre ficticia, pero el efecto es real. Nos volvemos insensibles. ¿Por qué sacarlo? Porque tu casa debería ser un lugar de vida, no de muerte. Imagina criar hijos en un espacio donde la violencia es arte. ¿Qué les enseñas? Además, la Biblia dice en Mateo, capítulo 5, versículo 9, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Si tu hogar exalta la paz, refleja a Dios. Si exalta la violencia, contradice su carácter. Evalúa tu espacio. ¿Tienes un cuadro de una batalla sangrienta? ¿Juegos que celebran matar? Sácalos. Reemplázalos con belleza, con vida. Flores, versículos, colores que inspiren. No es solo decoración, es una declaración. Haz de tu casa un refugio de paz, no un campo de batalla. Quinta cosa, materiales que promuevan la codicia o la avaricia. La quinta cosa que debes sacar son los materiales que promuevan la codicia o la avaricia. Esto es más complicado, porque no siempre es obvio. Hablo de cosas que despiertan un deseo insaciable por más. Catálogos de lujo, objetos que gritan estatus, incluso una actitud de nunca estar satisfecho. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 12, versículo 15. «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». La codicia es un ladrón silencioso. Mira al rey Salomón, tuvo todo. Riqueza, poder, mujeres, y aún así, en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, llamó todo vanidad. La codicia promete felicidad, pero entrega vacío. En la Edad Media, la avaricia era un pecado capital, y los mercaderes acumulaban oro mientras la gente moría de hambre. Hoy, la publicidad nos bombardea con la idea de que necesitamos más. Pero, ¿qué tienes en casa que alimenta eso? ¿Revistas que te hacen envidiar? ¿Ropa que no usas pero guardas por orgullo? Es hora de soltar. Sácalo donando, vendiendo, simplificando. Luego, agradece lo que tienes y da a otros. Mateo capítulo 6, versículo 20 dice: «Haceos tesoros en el cielo». Esa es la verdadera riqueza. Libera tu casa de la codicia y abre espacio para la abundancia de Dios. Sexta cosa, objetos que causen división o discordia. La sexta cosa son los objetos que causen división o discordia. Esto incluye cualquier cosa que fomente odio, racismo o enfrentamientos, símbolos controversiales, libros que dividen, incluso palabras que hieren. Tu casa debe unir, no separar. En Efesios capítulo 4, versículo 3, se nos pide mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Proverbios capítulo 6, versículo 19, dice que Dios aborrece al que siembra discordia. Piensa en Caín y Abel, Génesis 4. Un hermano mató al otro por envidia. La división destruye. Hoy, las redes sociales avivan la discordia y eso entra en nuestros hogares. ¿Tienes algo que ofenda o divida? Sácalo. Fomenta la paz con tus acciones y palabras. Tu casa debe ser un oasis de amor en un mundo roto. Séptima cosa, cualquier cosa que te aleje de Dios. La séptima cosa es cualquier cosa que te aleje de Dios. Es personal, un hobby que te consume, una relación tóxica, una actitud rebelde. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: «Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia». Examínate, como en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Piensa en Esaú, Génesis 25. Vendió su primogenitura por un plato de comida. A veces sacrificamos lo eterno por lo temporal. ¿Qué te aparta de Dios? Limítalo,
Cámbialo, ora por ello. Tu casa y tu vida son para Él. Hemos visto 7 cosas que debes sacar: idolatría, pornografía, brujería, violencia, codicia, discordia y lo que te aleja de Dios. Ahora actúa. Imagina un hogar lleno de paz, fe, amor. Hazlo realidad hoy. Como dijo Josué, capítulo 24, versículo 15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que ese sea tu grito. Comparte este mensaje y juntos transformemos vidas. Descubre cómo debes orar para que Dios te escuche siempre. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si tus palabras, esas que elevas al cielo con esperanza, realmente llegan a los oídos de Dios? ¿Te has sentido alguna vez perdido, como si tus gritos silenciosos se desvanecieran en el viento, sin respuesta, sin eco? Yo también lo sentí alguna vez. Pero hoy, mi amigo, estoy aquí para compartir contigo un secreto transformador, un camino que cambiará para siempre la forma en que te conectas con lo divino. No es un truco, no es una fórmula mágica sacada de un sombrero. Es una verdad poderosa, anclada en la sabiduría eterna de la Biblia, que me ha permitido descubrir cómo orar para que Dios no solo escuche, sino que responda. Imagina por un momento una vida donde cada oración tuya tenga peso, donde sientas que el Creador del universo inclina su oído hacia ti. ¿No sería eso revolucionario? Quédate conmigo, porque en los próximos minutos te voy a llevar de la mano por un viaje espiritual que desbloqueará el poder oculto de tus palabras. Vamos a desentrañar juntos cómo puedes hablarle a Dios de una manera que lo mueva, que lo conmueva, que lo haga actuar. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender no solo transformará tus momentos de oración, sino toda tu existencia. ¿Estás listo para descubrirlo? Entonces, empecemos. La importancia de la oración. Cuando pienso en la oración, veo un puente. No un puente cualquiera, sino uno majestuoso, construido con hilos invisibles de fe, que une mi corazón frágil con la grandeza infinita de Dios. Desde que el hombre puso un pie en esta tierra, hemos buscado esa conexión. Piensa en los tiempos antiguos, cuando los sacerdotes subían a los altares con incienso y sacrificios, cuando los profetas clamaban en el desierto, cuando los reyes inclinaban sus coronas ante lo eterno. La oración no es algo nuevo, es tan antigua como nuestra propia historia. Mira la Biblia, por ejemplo, en Génesis capítulo 18, versículos 23 al 33, vemos a Abraham, el padre de naciones, intercediendo por Sodoma y Gomorra. No era un hombre perfecto, pero sabía que sus palabras podían llegar al corazón de Dios. Y luego está Jesús, el Maestro, quien en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, nos dejó el modelo perfecto de oración, el Padre Nuestro. ¿Qué nos dice esto? Que la oración no es un lujo, no es algo opcional, es el latido de nuestra vida espiritual. ¿Por qué importa tanto? Primero, porque Dios mismo nos lo pide. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, se nos dice, orad sin cesar. Esas 3 palabras son un mandato, una invitación, un desafío. Segundo, porque la oración es nuestra línea directa con el cielo. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, leo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No es increíble? Cuando oro, no solo hablo, recibo paz, guía, fuerza. Pero hay más. La oración es mi declaración de fe. Cada vez que me arrodillo estoy diciendo, Dios, creo en ti, creo que me escuchas, creo que te importo. Hebreos capítulo 11, versículo 6 lo pone claro. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin oración, mi fe sería solo una idea bonita pero vacía. A lo largo de los siglos, hombres y mujeres han entendido este poder. Piensa en los grandes reformadores, en los líderes espirituales que cambiaron el mundo con sus rodillas en tierra.
La historia nos muestra que la oración no es solo palabras, es acción, es poder, es vida. Es el nervio que conecta mi alma con la omnipotencia de Dios. Y si ellos lo entendieron, ¿por qué no nosotros? La oración no es un ritual del pasado, es una herramienta viva para ti y para mí, hoy. Principios bíblicos de la oración. Ahora que sabemos por qué la oración es tan vital, dejemos que la Biblia nos muestre cómo hacerla efectiva. He aprendido que no se trata de hablar por hablar, sino de alinear mis palabras con principios eternos que garantizan que Dios me escuche. Vamos a explorarlos uno por uno, porque cada uno es como una llave que abre una puerta hacia lo divino. Principio 1. Orar con fe. Si hay algo que he descubierto, es que la fe es el combustible de la oración. Jesús lo dijo en Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Te das cuenta del poder de esas palabras? No puedo acercarme a Dios dudando, pensando que tal vez me escuche o tal vez no. Tengo que creer con cada fibra de mi ser que Él está escuchando y que Él puede actuar. Sin fe, mis oraciones son como un barco sin viento, no van a ninguna parte. Principio 2. Orar según la voluntad de Dios. Esto me costó entenderlo al principio. No todo lo que pido se hace realidad, y no porque Dios no me escuche, sino porque a veces mis deseos no encajan con su plan perfecto. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿cómo sé cuál es su voluntad? Leo su palabra, escucho su voz en mi espíritu. Cuando oro por lo que Él ya ha prometido, sé que está hecho. Principio 3. Orar con persistencia. Aquí es donde muchos se rinden, pero yo he aprendido a no hacerlo. Jesús contó una historia en Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8, sobre una viuda que no se cansaba de pedir justicia. El mensaje: orad siempre y no desmayéis. Dios no se cansa de oírme, al contrario, valora mi perseverancia. Si no veo la respuesta hoy, sigo orando mañana, porque sé que Él está trabajando. Principio 4. Orar con humildad. No hay lugar para el orgullo cuando me acerco a Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Él promete: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La humildad me pone en el lugar correcto, pequeño ante un Dios grande, necesitado ante un Padre generoso. Principio 5. Orar en el nombre de Jesús. Esto cambió mi forma de orar por completo. En Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14, Jesús dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. No es una frase mágica, es reconocer que Jesús es mi puente, mi acceso, mi autoridad. Cuando oro en su nombre, estoy diciendo: Padre, vengo a ti por lo que Jesús hizo por mí. Principio 6. Orar con acción de gracias. La gratitud transforma todo. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, se me dice que presente mis peticiones con acción de gracias. ¿Por qué? Porque agradecer a Dios por lo que ya ha hecho y por lo que hará me mantiene enfocado en su bondad. Es como encender una luz en la oscuridad de mis preocupaciones. Estos principios no son teorías, son la base de una oración que llega al trono de Dios. Los he vivido, los he probado y te aseguro que funcionan. ¿Cómo orar efectivamente? Con estos principios en mi corazón, ahora quiero compartir contigo cómo los pongo en práctica. No basta con saber, hay que hacer. Estas técnicas han revolucionado mi vida de oración y estoy seguro de que harán lo mismo por ti. Técnica 1. Establecer un tiempo y lugar para orar. Jesús me dio el ejemplo.
En Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Yo hago lo mismo. Tengo mi rincón, mi momento, donde el mundo se apaga y solo estamos Dios y yo. Puede ser por la mañana, antes de que el día me arrastre, o por la noche, cuando todo se calma. Encuentra tu espacio, hazlo sagrado. Técnica 2. Usar la Biblia en la oración. La palabra de Dios es viva, y cuando la uso en mis oraciones, siento su poder. Leo un pasaje, lo medito y luego hablo con Dios sobre lo que dice. Por ejemplo, después de leer Salmos, capítulo 23, oro. Señor, gracias porque eres mi pastor, porque no me falta nada, porque me guías por sendas de justicia. Es como si la Biblia me diera las palabras perfectas para hablar con Él. Técnica 3. Orar con especificidad. Al principio mis oraciones eran vagas. Dios, ayúdame. Pero ahora soy preciso. En lugar de eso digo: Padre, dame sabiduría para tomar esta decisión en mi trabajo hoy y abre una puerta para que pueda compartir tu amor con alguien. Ser específico me ayuda a ver cuando Él responde y mi fe crece. Técnica 4. Mantener un diario de oración. Esto ha sido un regalo para mí. Escribo lo que pido, la fecha, y luego, cuando Dios responde, lo anoto. Es como un mapa de su fidelidad. Ver esas páginas llenas de respuestas me recuerda que Él siempre está escuchando. Técnica 5. Orar en comunidad. No siempre oro solo. Jesús dijo en Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando me uno a otros en oración, siento una fuerza que no explico. Pruébalo, es poderoso. Técnica 6. Practicar el silencio y la escucha. La oración no es solo hablar, es escuchar. Después de presentar mis peticiones, me quedo quieto. A veces siento una paz que no puedo describir. Otras veces, un pensamiento claro viene a mi mente. Es Dios hablándome, y eso me llena de asombro. Estas técnicas no son complicadas, pero son transformadoras. Si las aplicas, te prometo que tus oraciones no serán las mismas. Testimonios y ejemplos. Quiero que veas que esto no es solo teoría. La Biblia y mi propia vida están llenas de historias que muestran el poder de orar así. Déjame contarte algunas. Historia 1. La oración de Ana. En 1 de Samuel capítulo 1, versículos 10 al 18, conocemos a Ana. Ella no podía tener hijos y su dolor era inmenso, pero no se rindió. Oró con fe, con persistencia, con un voto específico. Señor, dame un hijo y lo dedicaré a ti. Dios escuchó y nació Samuel, un profeta que cambió la historia de Israel. Su oración movió el corazón de Dios. Historia 2. La oración de Elías. En 1 de Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 46, Elías enfrentó una sequía devastadora. Subió a una montaña y oró por lluvia, no una vez, sino 7 veces, enviando a su siervo a mirar el cielo. Al final, una nube pequeña creció hasta convertirse en un diluvio. ¿La lección? La persistencia en la oración trae milagros. Historia 3. La oración por Pedro. En Hechos, capítulo 12, versículos 5 al 17, Pedro estaba en prisión, encadenado, condenado a muerte. Pero la iglesia no se quedó callada, oraron juntos, sin cesar. ¿Qué pasó? Un ángel lo liberó en medio de la noche. La oración en comunidad tiene un poder que no podemos ignorar. Historia 4. Mi propia experiencia. Hubo un tiempo en que enfrenté una tormenta personal. No sabía cómo salir. Empecé a orar cada día, usando la Biblia, siendo específico, dando gracias incluso cuando no veía la salida. Poco a poco las cosas cambiaron. No solo encontré paz, sino que vi respuestas claras a mis peticiones. Mi fe se fortaleció y supe que Dios estaba conmigo. Estas historias no son cuentos,
son pruebas vivas de que orar con fe, persistencia y principios bíblicos funciona. Conclusión y llamado a la acción. Hemos caminado juntos por un sendero increíble. Hemos visto por qué la oración es esencial, los principios que la hacen poderosa, las técnicas para hacerla efectiva y las historias que lo confirman. Ahora, el siguiente paso es tuyo. Te invito a que no dejes esto aquí. Toma lo que has aprendido y hazlo parte de tu vida. Dedica tiempo cada día para orar. Empieza con fe, no te rindas, busca la voluntad de Dios y agradece siempre. La oración no es un deber, es un privilegio, una conversación con el Dios que te ama. Si quieres ir más allá, abre tu Biblia y lee los pasajes que hemos mencionado. Busca un grupo donde puedas orar con otros. Haz de la oración tu arma, tu refugio, tu alegría. Te prometo que, si lo haces, verás cómo Dios escucha, cómo responde, cómo transforma. Que tus palabras suban al cielo como incienso y que encuentres en la oración el poder que siempre has buscado. Que Dios te bendiga hoy y siempre. 5 cosas que están bloqueando el poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Alguna vez has sentido un vacío que no puedes explicar? Un anhelo en lo más profundo de tu ser, como si algo poderoso estuviera esperando ser liberado dentro de ti, pero por alguna razón no logras alcanzarlo. No estás solo en esto. Durante años he caminado por este mundo observando a personas como tú y como yo, personas que saben que hay algo más grande, algo eterno, algo que puede transformar cada rincón de sus vidas. Y hoy quiero hablarte directamente a ti, sí, a ti que estás escuchando estas palabras en este preciso momento. Hay un poder disponible para ti, un poder que no solo puede sanar las heridas que cargas, sino que puede romper las cadenas que te atan y llenar cada espacio oscuro de tu existencia con una luz que no se apaga jamás. Ese poder es el Espíritu Santo, la presencia viva de Dios que habita en nosotros. Pero aquí está la verdad que muchos evaden, una verdad que puede incomodar, pero que también puede liberarte. Hay cosas, bloqueos, obstáculos que tú mismo has permitido que se interpongan en el camino. No te estoy señalando para condenarte, te estoy invitando a despertar. Hoy voy a revelarte 5 cosas específicas que están bloqueando ese poder en tu vida. No voy a darte una lista rápida y superficial. Voy a tomarte de la mano y guiarte a través de cada una, paso a paso, con detalle, con profundidad, para que las veas con claridad, las sientas en tu corazón y, lo más importante, las derribes con la fuerza que Dios te ha dado. Porque cuando termines de escuchar esto, no serás el mismo. ¿Estás listo? Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede ser el comienzo de una revolución en tu vida. Piensa en esto por un momento. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús hace una promesa que resuena a través de los siglos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No es una visita pasajera, no es un favor momentáneo. Es una presencia constante, eterna, un regalo que no se desgasta con el tiempo. Pero si esa promesa es real, y lo es, ¿por qué no siempre la sientes? ¿Por qué hay días en los que te levantas y el silencio te aplasta? ¿Por qué hay noches en las que oras y parece que tus palabras se pierden en el vacío, como si no hubiera nadie escuchando? No es porque Él se haya ido, no es porque haya sido olvidado o abandonado. Es porque hay barreras, bloqueos que tú, consciente o inconscientemente, has levantado entre tú y esa presencia divina. Y hoy vamos a desmantelarlas una por una, no con mis fuerzas, sino con la verdad que viene de las Escrituras y el poder que viene de lo alto. No te pido que confíes ciegamente en mis palabras. Te pido que abras tu corazón y dejes que la voz de Dios hable a través de ellas. Vamos a sumergirnos en este viaje juntos, porque lo que está en juego es demasiado grande para ignorarlo. Tu paz interior, tu propósito eterno, tu conexión con el poder que puede mover montañas. Así que respira profundo, prepárate y caminemos hacia la libertad. 1. El pecado no confesado.
La primera cosa que está bloqueando el poder del Espíritu Santo en tu vida es el pecado no confesado. Sí, sé que esa palabra, pecado, puede hacer que quieras cerrar los oídos o mirar hacia otro lado. Pero quédate conmigo, porque esto no se trata de juzgarte, se trata de abrir una puerta hacia la libertad que has estado buscando. Imagina por un momento que tienes una herida en tu cuerpo. No es una herida cualquiera, sino una que decidiste ignorar. No la limpias, no la cubres, no la tratas. ¿Qué pasa con el tiempo? Se infecta. Lo que comenzó como un pequeño corte se convierte en una amenaza que afecta todo tu ser, drenando tu energía, robándote la paz. El pecado no confesado es exactamente eso, pero en tu alma. Es una herida espiritual que has decidido enterrar, esconder, fingir que no existe. Y mientras está ahí, sin ser enfrentado, sin ser llevado a la luz, actúa como una presa que detiene el flujo de un río poderoso, el río del Espíritu Santo que quiere correr libremente a través de ti. En el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 5, el rey David, un hombre que conoció tanto la gloria como el peso del pecado, escribió estas palabras: Te confesé mi pecado y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Lo ves? La confesión no es un castigo, no es una humillación, es una puerta hacia la restauración. Cuando guardas el pecado en secreto, cuando lo envuelves en las sombras de tu corazón, le das poder sobre ti. Se convierte en un amo silencioso que dicta tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones. Pero cuando lo traes a la luz, cuando lo nombras con honestidad, cuando lo pones a los pies de Dios, algo milagroso sucede. El Espíritu Santo comienza a moverse otra vez, como un viento que barre las nubes y deja el cielo despejado. He vivido esto en mi propia carne. Hubo un tiempo en el que cargaba una culpa que me consumía. No era algo que otros pudieran ver, pero yo lo sentía como una mochila llena de piedras que llevaba a cuestas día tras día. Me agotaba, me robaba la alegría. Hasta que un día no pude más. Me arrodillé y dije, Señor, aquí está. Esto es lo que he hecho, esto es lo que he escondido. No puedo llevarlo más. Y en ese instante sentí como si un peso se levantara de mis hombros, como si el aire mismo se volviera más ligero, más puro. Eso es lo que el pecado no confesado te roba, la libertad de respirar en la presencia de Dios. Piensa en la historia de David por un momento. Este hombre, ungido como rey, un guerrero valiente, un poeta inspirado por Dios, cometió errores graves: adulterio, asesinato, engaño. Pero lo que lo diferencia no es que pecó, porque todos pecamos, sino lo que hizo después. En Salmos, capítulo 51, versículo 10, clama: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él no se escondió, no justificó sus acciones, las enfrentó, las confesó y encontró perdón. Ahora, llevemos esto a tu vida. ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué pensamiento fugaz? ¿Qué acción impulsiva? ¿Qué palabra dicha en un momento de ira o debilidad has enterrado en lo más profundo de ti? No tienes que decírmelo a mí, pero te desafío a que lo saques a la superficie. Porque mientras lo mantengas oculto, estás construyendo un muro entre tú y el poder que Dios quiere derramar sobre ti, y ese muro no es indestructible. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos da esta promesa: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice tal vez, no dice si Él está de buen humor, dice que Él es fiel. Es una certeza grabada en la eternidad. Así que hoy te invito a dar ese paso. No mañana, no cuando te sientas listo, ahora. Nombra tu pecado, llévalo a Él y observa cómo el Espíritu Santo comienza a fluir donde antes solo había estancamiento, cómo las cadenas se rompen y el río de vida empieza a correr libremente otra vez. 2. La falta de fe. La segunda cosa que está bloqueando el poder del Espíritu Santo en tu vida es la falta de fe.
Ahora, no me malinterpretes. No estoy diciendo que no crees en Dios. Si estás aquí escuchándome, es probable que ya tengas una semilla de fe en tu corazón. Pero hay una diferencia abismal entre creer en tu mente como un concepto abstracto y confiar con todo tu ser, con cada fibra de tu alma. La fe no es solo asentir a una idea bonita. La fe es lanzarte al abismo con los ojos cerrados, sabiendo en lo más profundo de ti que alguien te va a sostener. Es caminar sobre las aguas cuando las olas rugen a tu alrededor. Y cuando esa fe flaquea, cuando dudas de que Dios realmente puede hacer lo que promete, estás poniendo un candado en la puerta por la que el Espíritu Santo quiere entrar con todo su poder transformador. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos dice con claridad: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Reflexiona en eso por un segundo. La fe no es un lujo, no es algo opcional que puedes añadir a tu vida cuando te conviene. Es un requisito, la base misma sobre la que se construye tu relación con Dios. No se trata de tener todas las respuestas, de entender cada giro del camino o de prever cada resultado. Se trata de decir: Señor, no veo cómo, no sé cuándo, pero confío en que tú sí. He caminado por momentos así. Recuerdo una vez en la que enfrenté una situación que parecía un callejón sin salida. Todo a mi alrededor gritaba derrota, las circunstancias, las voces de otros, incluso mis propios pensamientos. Mi mente decía: esto es imposible, pero algo en mi espíritu susurró: confía. Y cuando di ese paso, cuando me lancé a lo desconocido, vi cómo las cosas se alineaban de una manera que solo podía ser obra del Espíritu Santo. Puertas que estaban cerradas se abrieron, caminos que no existían aparecieron de la nada. Eso es lo que la fe desata. Mira la historia de Abraham por un momento. En Génesis capítulo 12, Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham no tenía un mapa, no tenía garantías visibles, solo tenía una promesa, y él creyó. Dejó todo atrás y caminó hacia lo desconocido porque confiaba en la voz que lo llamaba. Siglos después, en Romanos capítulo 4, versículo 20 y 21, se dice de él: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la fe que mueve montañas. Ahora llevemos esto a ti. ¿Dónde está tu fe hoy? ¿Estás confiando a medias? ¿Estás orando, pero en el fondo piensas: esto no va a cambiar, no hay esperanza? Porque esa duda, esa vacilación, es como una nube espesa que tapa el sol. El poder está ahí, brillante y listo para iluminarte, pero no lo sientes porque no lo esperas. En Marcos, capítulo 9, versículo 23, un padre desesperado le dijo a Jesús: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y Jesús respondió: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todo. No algunas cosas, no lo que parece lógico o razonable. Todo. ¿Qué significa todo para ti hoy? ¿Un matrimonio restaurado? ¿Una enfermedad sanada? ¿Un propósito encontrado? La fe es la llave que abre esa puerta. Piensa en los discípulos en la tormenta, en Mateo capítulo 8, versículos 24 al 26. El barco se hundía, las olas los azotaban y ellos gritaron: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús estaba allí, durmiendo, tranquilo. Y cuando despertó, no solo calmó la tormenta, sino que les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La fe no elimina las tormentas, pero te da la certeza de que no te hundirás en ellas. Así que te pregunto, ¿qué estás dispuesto a creer hoy? ¿Qué estás dispuesto a soltar para que el Espíritu Santo entre con todo su poder? Porque cuando empieces a confiar de verdad, cuando dejes de lado las excusas y las limitaciones que te has puesto, el Espíritu va a irrumpir en tu vida como un río que rompe una presa, arrasando con todo lo que te retenía. 3. El orgullo.
La tercera cosa que está bloqueando el poder del Espíritu Santo en tu vida es el orgullo. Esta es una de las más difíciles de enfrentar, porque el orgullo no siempre se presenta con una corona y un cetro, proclamándose rey. A veces se disfraza de autosuficiencia, de esa voz tranquila que dice, yo puedo manejarlo solo. A veces se esconde en el control, en la necesidad de tener todo bajo tu dominio. Pero aquí está la verdad cruda y liberadora. No puedes manejarlo solo. No estás diseñado para hacerlo. El Espíritu Santo no viene a ser tu asistente personal, alguien que te ayuda cuando tú decides que lo necesitas. Él viene a ser tu guía, tu fuerza, tu todo. Y cuando te aferras al orgullo, cuando te pones en el trono que le pertenece a Dios, le estás diciendo, no te necesito. Y eso, amigo mío, es un bloqueo que detiene el poder del Espíritu Santo en seco, como una pared de acero que no deja pasar la luz. En Proverbios, capítulo 16, versículo 18, está escrito, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo siempre precede a la caída, porque nos ciega. Nos hace pensar que somos más grandes de lo que somos, que no necesitamos rendirnos, que no necesitamos ayuda. Pero he aprendido algo a lo largo de los años, y lo he aprendido por el camino duro. Las mayores victorias en mi vida vinieron cuando me humillé. Recuerdo un momento en el que estaba tan segura de mi propio plan. Había trazado cada paso, había calculado cada detalle. Estaba convencido de que tenía todo bajo control. Y entonces todo se derrumbó. Los planes fallaron, las puertas se cerraron y me encontré en un lugar de completa impotencia. Fue allí, en ese lugar de quebrantamiento, cuando finalmente dije, Señor, no puedo hacerlo solo, que sentí el poder del Espíritu Santo como nunca antes. Fue como si una corriente eléctrica recorriera mi ser, trayendo vida donde solo había muerte. Mira la historia de Naamán en Segunda de Reyes, capítulo 5. Este hombre era un general poderoso, un líder respetado, pero estaba enfermo de lepra. Cuando el profeta Eliseo le dijo que se lavara 7 veces en el río Jordán para ser sanado, Naamán se indignó. ¿Bañarse en un río sucio? Él esperaba algo grandioso, algo digno de su estatus. Pero sus siervos le rogaron, Señor, si el profeta te hubiera mandado hacer algo grande, no lo habrías hecho. ¿Cuánto más si te dice algo tan simple? Naamán tuvo que tragarse su orgullo, bajar al río, y cuando obedeció en humildad, fue sanado. El orgullo casi le cuesta su milagro. Ahora, llevemos esto a ti. ¿Dónde estás aferrándote al control? ¿En qué área de tu vida estás diciendo, esto lo resuelvo yo, no necesito ayuda? Porque mientras sigas en esa postura, estás cerrando la puerta al Espíritu. En Santiago, capítulo 4, versículo 6, se nos dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La gracia es el canal por el que fluye el Espíritu Santo. Es el aceite que lubrica las ruedas de tu vida espiritual. Pero el orgullo lo seca todo. Piensa en los fariseos en los tiempos de Jesús. Ellos eran hombres religiosos, conocían las escrituras de memoria, seguían cada ley al pie de la letra, pero su orgullo los cegó. En Juan, capítulo 5, versículo 39 al 40, Jesús les dijo, escudriñáis las escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Su orgullo los mantuvo a distancia del Salvador que estaba frente a ellos. No cometas ese error. Hoy te invito a soltar. Baja tus defensas. Admite que no tienes todas las respuestas, que no puedes llevar cada carga solo. Y en ese acto de humildad vas a encontrar un poder que no se explica con palabras, un poder que solo viene cuando te rindes por completo. 4. La falta de oración. La cuarta cosa que está bloqueando el poder del Espíritu Santo en tu vida es la falta de oración. Ahora, no estoy hablando de una oración rápida antes de comer, ni de un Señor, ayúdame susurrado en un momento de desesperación. Hablo de una conversación real, profunda, constante con Dios. La oración no es un ritual vacío que cumples para sentirte bien contigo mismo.
Es una relación viva, el aliento de tu espíritu, el puente que conecta tu corazón con el corazón de tu Creador. Es el espacio donde el Espíritu Santo se encuentra contigo, te llena, te guía. Y cuando no oras, cuando dejas que ese puente se derrumbe por negligencia o distracción, el Espíritu Santo no tiene cómo fluir hacia ti con toda su fuerza. En Lucas capítulo 11, versículo 9, Jesús nos dio esta enseñanza poderosa. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Ves el patrón aquí? La oración es activa, no es sentarte a esperar que las cosas caigan del cielo. Es pedir con intención, buscar con determinación, golpear la puerta con persistencia hasta que se abra. He visto lo que pasa cuando alguien se compromete a orar de verdad. Recuerdo un tiempo en el que mi vida estaba en caos absoluto. Las circunstancias me aplastaban, no sabía qué hacer ni a dónde ir. Pero un día me arrodillé y comencé a hablar con Dios. No solo a pedir favores, sino a derramar mi corazón, a escuchar en el silencio. Y en esos momentos sentí una paz que no tiene sentido lógico, una dirección que no podía venir de mí misma, un poder que solo podía ser el Espíritu Santo moviéndose en mi interior. Eso es lo que la oración desata, una conexión directa con lo divino. Pensemos en Daniel por un momento. En Daniel, capítulo 6, versículo 10, cuando supo que habían prohibido orar bajo pena de muerte, ¿qué hizo? Entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no dejó que el miedo, la amenaza o las circunstancias lo apartaran de la oración. Y cuando fue arrojado al foso de los leones, el poder de Dios lo sostuvo. La oración lo mantuvo conectado al Espíritu. Ahora, llevemos esto a tu vida. ¿Cuánto tiempo pasas en oración cada día? Sé honesto conmigo, pero sobre todo contigo mismo. ¿Es un minuto apresurado? ¿Son 5 minutos distraídos? ¿O es algo que has relegado a cuando tenga tiempo? Porque mientras sigas posponiéndolo, estás posponiendo el poder que Dios quiere darte. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración no es un lujo para los superespirituales. Es esencial para todo aquel que quiere vivir en el poder del Espíritu. Piensa en la vida de Jesús mismo. En Marcos, capítulo 1, versículo 35, dice: y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba apartarse para orar, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? La oración era su fuente de fortaleza, su línea directa con el Padre. Así que te desafío, empieza hoy, no mañana, no cuando las cosas se calmen. Hoy, habla con Él, derrama tu corazón, escucha en el silencio y verás cómo el Espíritu Santo comienza a moverse en formas que nunca imaginaste, trayendo claridad donde había confusión, fuerza donde había debilidad, esperanza donde solo había desesperación. 5. La desobediencia. La quinta y última cosa que está bloqueando el poder del Espíritu Santo en tu vida es la desobediencia. Esto es crucial porque el Espíritu Santo no es una fuerza que puedas manipular o controlar. Él no te obliga a seguirlo. Él te guía, te llama, te susurra al corazón, te muestra el camino. Pero si eliges ignorarlo, si decides seguir tu propio rumbo en lugar del suyo, estás cortando la conexión con el poder que Él trae. La obediencia no es esclavitud, no es una carga pesada que Dios te impone para probarte. Es alinearte con el plan perfecto que Él ha trazado para tu vida, un plan que siempre es mejor que el tuyo. Y cuando obedeces, cuando dices sí a su voz, el Espíritu Santo fluye sin obstáculos, como un río que corre libre después de que se retira una barrera. En Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el versículo siguiente promete el Espíritu Santo como el Consolador que estará con nosotros.
¿Lo ves? Hay una conexión directa entre la obediencia y la presencia del Espíritu. He vivido esto en mi propia vida. Hubo un momento en el que sentí que Dios me pedía hacer algo que no quería hacer. Era incómodo, era arriesgado, iba en contra de lo que mi lógica me decía. Todo en mí quería decir, no, esto no tiene sentido. Pero su voz era clara, persistente. Finalmente dije, sí, Señor. Y cuando di ese paso de obediencia, vi cómo las puertas se abrían, cómo las cosas imposibles se hacían posibles, cómo el poder del Espíritu Santo transformaba lo que yo no podía cambiar por mi cuenta. Fue como si un velo se levantara y pudiera ver su mano obrando en cada detalle. Piensa en Jonás por un momento. En Jonás, capítulo 1, Dios le dio una instrucción clara. Ve a Nínive, pero Jonás dijo, no. Tomó un barco en la dirección opuesta, huyendo de la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Una tormenta lo alcanzó, fue arrojado al mar, tragado por un pez. La desobediencia lo llevó al caos. Pero cuando finalmente obedeció, cuando fue a Nínive y predicó, el poder de Dios se manifestó. Toda una ciudad se arrepintió. La obediencia de Jonás desató un milagro. Ahora, llevemos esto a ti. ¿Dónde estás siendo desobediente? ¿Qué te ha pedido Dios que hagas que sigues posponiendo? ¿Es perdonar a alguien? ¿Es dejar un hábito que te está destruyendo? ¿Es dar un paso de fe que te asusta? Porque mientras sigas diciendo no, o más tarde, estás diciendo no al poder que Él quiere derramar sobre ti. En Hechos, capítulo 5, versículo 32, se dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La obediencia es la llave que abre la puerta al Espíritu. Mira también a Moisés. En Éxodo capítulo 3, Dios le dijo, ve a Faraón y saca a mi pueblo de Egipto. Moisés dudó, dio excusas. No soy elocuente, no soy el indicado. Pero cuando obedeció, cuando dio el paso, el poder de Dios se manifestó en plagas, en el Mar Rojo partiéndose, en una nación liberada. La obediencia no siempre es fácil, pero siempre es el camino al poder. Así que hoy te invito a reflexionar. ¿Qué sí le debes a Dios? Dilo ahora, da ese paso y prepárate para ver cómo el Espíritu Santo irrumpe en tu vida con una fuerza que no puedes contener. Entonces, ahí lo tienes. 5 cosas que están bloqueando el poder del Espíritu Santo en tu vida. El pecado no confesado, la falta de fe, el orgullo, la falta de oración y la desobediencia. No son cadenas eternas, no son muros indestructibles. Son invitaciones a cambiar, a rendirte, a dejar que el Espíritu Santo tome el control de una vez por todas. Porque cuando lo hagas, cuando enfrentes estos bloqueos con honestidad y los entregues a los pies de Dios, vas a experimentar un poder que transformará cada rincón de tu existencia. No es una teoría, no es una esperanza vaga. Es una promesa escrita en las Escrituras, sellada con la sangre de Jesús y disponible para ti hoy. No te estoy pidiendo que hagas esto por mí, ni por nadie más. Te lo estoy pidiendo por ti, porque mereces vivir en la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Mereces sentir su presencia llenándote, su poder sosteniéndote, su amor guiándote. Así que toma una decisión ahora mismo. No mañana, no la próxima semana, ahora. Confiesa lo que has escondido, cree con todo tu corazón, humíllate ante Él, ora como si tu vida dependiera de ello y obedece su voz. Y que el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Jesús de la tumba, te levante a ti a una vida nueva, abundante, poderosa. Amén.